Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. Muchas gracias. La pregunta del día de hoy está basada en Romanos 8:15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice el texto. Entonces, la pregunta es, ¿se trata del Espíritu Santo? Y de ser así, ¿por qué es llamado el espíritu de adopción? Bueno, en primer lugar, sí, se trata del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se encarga de la adopción. Creo que aclararía mucho las cosas si estudiamos con más profundidad el significado de la palabra adopción. En el griego, adopción está compuesta por dos palabras, de las cuales una significa poner en su lugar y la otra, hijo adulto. Entonces el significado sería poner a un hijo en el lugar de adulto que le corresponde. Ahora, tenemos que tener cuidado con no confundir los términos adopción y regeneración en el Nuevo Testamento. No significan lo mismo. Regeneración es esa obra del Espíritu Santo por la cual Dios imparte vida al pecador arrepentido, haciéndolo así un hijo de Dios por nacimiento. Podemos leer en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, a la luz de este versículo y de Juan 3:3 y 3:7, la persona regenerada ha nacido de nuevo. Ahora, adopción es una meta que Dios tiene para aquellos que ya son sus hijos por nacimiento. El creyente no ha sido adoptado a la familia de Dios, sino que ha nacido en la familia de Dios. Todos los que hemos sido salvos somos hijos de Dios por nacimiento y no por adopción. En un sentido específicamente bíblico, el cristiano no ha sido adoptado aún. Pablo escribió que estamos esperando la adopción y le recomiendo leer detenidamente Romanos 8:23. Ahora, si nosotros tuviéramos nuestra adopción, no estaríamos esperándola. Entonces, nuestra adopción es estrictamente futura. La pregunta que surge entonces es, ¿cuándo seremos adoptados? Bueno, Pablo dice que la adopción tomará lugar cuando el cuerpo sea redimido, según Romanos 8:23. Recuerde que la redención del cuerpo no es lo mismo que la redención del alma. El alma de cada creyente ya ha sido redimida. En Efesios 1:7 leemos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ponernos donde correspondemos implica perfección. La adopción será en el futuro y en estos cuerpos mortales nunca vamos a llegar a ese estado. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos, cambiará este cuerpo vil con el cual vivimos por uno semejante a su gloria, tal como lo dice Filipenses 3:20 y 21. Luego, según Primera de Juan 3:2, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se da cuenta? Nuestra adopción es futura, esperando la venida de nuestro Señor Jesús en el aire. Ahora, todo esto es esencial para nuestra comprensión de la respuesta a la pregunta, ¿por qué se llama al Espíritu Santo el Espíritu de adopción? Su morada es la garantía de cada creyente. Sabemos que en un futuro seremos sin mancha, tal como lo dice Efesios 5:27 y también Primera Tesalonicenses 5:23. En aquel día, cada hijo de Dios será semejante al Hijo de Dios, al Señor. Entonces, al tener en mente la diferencia entre adopción y regeneración, le será más sencillo comprender lo que significa el espíritu de adopción. Es uno de los nombres dados al Espíritu Santo, el cual mora en el cuerpo de cada creyente y es la garantía de cada cristiano que ha nacido en la familia de Dios, que va a alcanzar el estado de adopción.
Una vez más, ¿qué significa adopción? No significa procrear, sino adquirir. Tomar a alguien que a través del nuevo nacimiento ya es un hijo de Dios y presentarlo ante el Padre como un perfecto hijo, colocarlo como hijo perfecto maduro, tal como el Señor Jesucristo es. Esto es lo que Dios quiere para cada creyente. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Espíritu de Dios morando en nosotros nos asegura que seremos conforme a la imagen de Cristo. Por eso es llamado el Espíritu de adopción. Bueno, ahora sí, abra por favor su Biblia en la primera epístola de Juan. Hoy vamos a continuar con el mandamiento de Primera de Juan, el cual tiene una aplicación práctica para nuestras vidas. Para ser más preciso, el mandamiento a amarnos los unos a los otros. Para aquellos de ustedes que se encuentran en sus hogares y tienen a mano papel y lápiz y quieren anotar las referencias bíblicas, bueno, paso a darles algunas citas bíblicas. Les doy estos pasajes para que los analicen, ya que no vamos a tener suficiente tiempo para exponerlos en este programa en cuanto al amor fraternal. Ese será el gran tema. Anote, por favor, Primera de Juan 1, 6, 8 y 10. Primera de Juan 2, 4, 6 y 9. Primera de Juan 3, 15 al 18 y Primera de Juan 4, 11, 19, 20 y 21. Nuestro gran tema, el amor fraternal. Este es el último mensaje en cuanto al tema de amar al prójimo en nuestro estudio de Primera de Juan, ya que en el programa anterior nos referimos también a este tema. Vamos ahora a Primera de Juan 3, 17 al 18, y allí leemos: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La última frase en el versículo 16 dice que debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, fíjese bien en ese verbo debemos. Aparece 2 veces más en esta epístola, más precisamente en el capítulo 2 y versículo 6 y en el capítulo 4 y versículo 11. Implica obligación y puede ser leído como deber. En otras palabras, si debemos hacer algo por alguien, también se lo debemos. Tenemos la necesidad y la urgencia de hacerlo. La idea aquí no es que tenemos que ofrecernos como sacrificio por otros, no. No se refiere a la muerte física aquí. La palabra aquí significa alma. Debemos poner nuestras vidas, literalmente, nuestras almas, el ego, el vivir para uno, y es de eso que esta epístola nos habla. No de ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio, de entregar nuestros cuerpos como sacrificio. Dicho sacrificio no tendría ningún poder para redimir pecados. El ego debe ser negado para el beneficio y bendición de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No tenemos ningún pretexto para decir que Dios demanda mucho de nosotros, ¿eh? Los apóstoles dieron sus vidas e hicieron lo correcto. Hubieron muchos mártires que al entregar sus vidas estaban haciendo lo correcto. Soldados han dado sus vidas e hicieron lo correcto. Nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo también. Es una lección que debemos aprender, cómo entregar nuestras vidas. Vaya por favor a Primera de Juan 3, 17 y 18, a donde tenemos una ilustración práctica. Estos son los versículos que acabamos de leer. Aquí tenemos una ilustración práctica de una de las tantas maneras de mostrar nuestro amor por el prójimo. En primer lugar, va a haber una necesidad. Ahora bien, hay muchas necesidades alrededor nuestro, necesidades del cuerpo, de la mente y del alma. Cuando dice los bienes de este mundo, se está refiriendo a las necesidades de la vida. Si tenemos las cosas necesarias y vemos que un hermano está sufriendo porque les faltan, ¿cómo es posible que poseamos el amor de Dios? Ahora, si poseo lo que usted necesito,
tengo las fuerzas y la salud, puedo ayudarle de una manera u otra. Si usted tiene una necesidad y yo tengo lo que usted necesita, pero no hago nada al respecto, y lo dejo ir con esa necesidad sin suplirla, no puedo decir que hice lo que debía. No soy un cristiano obediente. La ley dice que si hay una persona pobre en medio de la tierra, en donde uno mora, la cual Dios le dio, no hay que endurecer el corazón contra esa persona ni cerrar la mano. Todos pasamos por esas instancias en las cuales nuestro primer impulso es buscar ayuda, pero muchas veces fallamos al brindar ayuda a otros. Ahora, si nos quedamos en ese estado egoísta, sin voluntad por ayudar al hermano en necesidad, estamos desaprobando cualquier existencia del amor de Dios en nosotros. La Biblia dice claramente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor es una cualidad de la lengua del creyente. Debemos hablar con palabras suaves y compasivas, pero esas palabras deben ir acompañadas por acciones de un corazón sensible. Muchos matrimonios han sido consumados como resultado de palabras dulces que parecen venir con toda naturalidad durante el noviazgo, pero después no existe esa entrega del uno por el otro. Expresar el amor de uno hacia el otro de una forma meramente verbal, sin apoyarlo con hechos, lo hace a uno un hipócrita. Que Dios nos libre de la hipocresía e inseguridad que no demuestra la compasión de Cristo. Ahora, fíjese en 1 de Juan 4:19. Una vez más vemos el énfasis en esta epístola de que si no experimentamos el amor de Dios, no podemos expresarlo a otros. 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La palabra Él no se encuentra en los mejores manuscritos griegos. En griego quedaría expresado como: en cuanto a nosotros, amemos porque Él mismo nos amó primero. ¿Se da cuenta? Su amor, el amor de Dios, despierta en nosotros el deseo de amar, un amor que responde al mandato de amar a otros y que no es imposible de cumplir de nuestra parte. El simple hecho de que Él nos amó primero hace posible que nosotros amemos. No pierda la idea que se converge en este versículo del capítulo 4. No es que amamos por gratitud, por su amor para con nosotros, sino que podemos amar porque Él nos amó primero. En otras palabras, nosotros amamos a nuestros hermanos no por su carácter o personalidad, si son amorosos o no, sino que amamos simplemente porque el amor de Dios mora en nosotros. Como resultado del amor de Dios manifiesto a nosotros, debemos amar a los demás. Fíjese por favor en capítulo 4 y versículo 20 de esta epístola. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Existen por lo menos 6 versículos que comienzan de manera similar en 1 de Juan. 3 de ellos utilizan la frase si decimos que o si alguno dice. Por ejemplo, capítulo 1, versículos 6, 8 y 10. Y también existen 3 versículos que comienzan con el que dice en el capítulo 2, versículos 4, 6 y 9. Ahora, si una persona dice algo que no es verdadero, la Biblia lo llama un mentiroso. Entonces, si un hombre dice que ama a Dios pero odia a su hermano o hermana en Cristo, entonces esa persona es hipócrita y mentirosa. Si un hombre dice que ama al Señor pero no ama a su esposa, entonces es un falso. Si una mujer dice que ama a Jesús pero no ama a su marido, entonces es falsa. Recuerdo unos años atrás que un joven vino a mi oficina cuando yo era pastor y me dijo: pastor, vengo para decirle que voy a dejar a mi esposa. A lo que yo le dije: ¿en serio? ¿Y por qué? Bueno, me dijo, es que es muy difícil vivir con ella. Bueno, permíteme mostrarte algo, yo le dije. Tú la escogiste, ahora no tienes otra opción. La Biblia dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siguiendo la conversación con él, le dije:
¿Recuerdas? Tú no merecías el amor de Dios cuando Él te escogió. ¿Me dices que eres salvo pero no amas a tu esposa? En realidad, si eres salvo, no tienes otra opción. Dios te manda a amarla. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de cómo amar al cónyuge. En cada hijo de Dios mora el Espíritu Santo de Dios y al nacer de nuevo nos transformamos en receptores de la naturaleza divina. Dios, el Espíritu Santo, entra en el cuerpo de cada hijo suyo. ¿Y qué llega a ser nuestro cuerpo? Es el templo, es el lugar santo y puro para la morada del Espíritu. ¿O es un templo de maldad donde la animosidad y el rencor moran? ¿Cómo puede alguien decir que es salvo si no existe amor en su corazón para con los demás? ¿Lo ve? El golpe está dirigido a los falsos, hacia el que pretende ser lo que no es. El amor y el odio son incompatibles, son opuestos. Decir que amamos a Dios y no amar a un hermano en Cristo, o no amar a tu cónyuge, o no amar la familia, es hablar mentira. ¿Se da cuenta? En el capítulo 2, versículo 9, la idea es más que clara. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tal vez usted quiera decirme, hermano Strauss, yo soy salvo. Bueno, no sé en cuanto a lo que usted me dice, pero sí sé lo que la Biblia dice, que uno puede decir que anda en la luz, pero si usted tiene odio o rencor en su corazón, entonces se encuentra en tinieblas. Usted puede ser un buen cristiano de la denominación que sea, pero no ser salvo. Usted puede ser moralmente bueno, una buena persona, pero no ser salvo. Cuando uno es salvo, posee la luz y el amor de Dios. Nunca diga que pertenece a Dios si no tiene amor para con los demás. Si alguno de nosotros dice amar a Dios y odia a otra persona, está engañado. Si usted dice que ama a Dios y sabe que esto no es cierto, entonces está siendo un hipócrita y un mentiroso. Una pregunta, ¿es su profesión de fe en Dios una contradicción de su conducta hacia otros? Algunos años atrás me costaba entender estas palabras. Escúchelo una vez más. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Para mí era más fácil amar a Dios, ya que todo lo que sabía acerca de Dios era bueno. Pero ¿se da cuenta? Uno puede ver fallas y errores en personas que hacen que sea más difícil amarlas. Hasta que un día Dios me dejó bien en claro a través de este versículo que si no amo a aquellos que tienen errores e imperfecciones, es porque el amor de Dios no está en mí. Primera de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Al leer esta epístola vemos el énfasis que una y otra vez Dios hace en cuanto al tema. En Primera de Juan 2:5 leemos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Cuando un creyente hace caso a la palabra de Dios, o sea, la obedece, esa obediencia no es el resultado de su propio esfuerzo o calidad, sino que proviene del Espíritu Santo. El amor de Dios se manifiesta en una forma práctica para con otros. ¿Se da cuenta? El amor se lleva a cabo a través de la obediencia, esto es, la excelencia del amor. En Primera de Juan 4:12 leemos, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una vez más se nos dice que su amor es perfeccionado en nosotros porque Dios mora, permanece en nosotros. El versículo comienza diciendo que nunca nadie ha visto a Dios. Esta es la segunda vez que el Espíritu Santo guió a Juan a escribir esta declaración. Por primera vez aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 18. Si bien es imposible para cualquier ser humano ver a Dios, podemos ver su presencia actuando si nos amamos los unos a los otros. Nuestro amor hacia otros es una manifestación de su amor siendo perfeccionado en nosotros. Cuando el amor de Dios en nosotros llega a su plenitud, los hombres pueden ver a Dios manifestándose a través de la vida del creyente.
Es el amor de Dios el que nos hace humildes y afectuosos para con los demás. Dicho amor está siendo perfeccionado. Ahora fíjese en el capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Mi amigo, el amor cristiano no es estático. El amor es algo que está en crecimiento constante. Primera Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pero, ¿cómo hacemos para crecer en amor, para que éste llegue a su máxima capacidad de operación a través del Espíritu Santo? La respuesta está en Primera de Juan 4:16. Dice: el que permanece en amor. La causa de nuestro amor siendo perfeccionado es nuestro permanecer en Él. El día en que veamos a Cristo cara a cara, cuando el amor de Dios se perfeccione en nosotros, vamos a poder encarar el tribunal de Cristo sin ninguna lamentación. En Primera de Juan 4:18 leemos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sabemos que el amor de Dios es perfecto, y cuando el amor perfecto controla la vida de un hombre, el temor desaparece. El perfecto amor y el temor no pueden coexistir. Ahora, el temor aquí se trata de ese miedo que trae tormento y angustia, ese temor que experimenta un criminal esperando su ejecución. El creyente que tiene una vida controlada por el Espíritu Santo no va a vivir con el temor de ser castigado el día que las recompensas sean entregadas en el tribunal de Cristo. Ese creyente nunca tendrá temor del futuro o terror de lo que sucederá en aquel entonces. Cuando el amor sobresale en la vida de un creyente, no queda nada que temer. Ahora, una pregunta: ¿es el amor servicial a Dios nuestra opción y deseo? ¿Podemos decir como Pablo que el amor de Cristo nos constriñe? De ser así, podemos estar seguros de que se trata del amor divino. Asegurémonos que su perfecto amor se esté perfeccionando en nosotros, que busquemos la perfección del amor tal como lo enseñó nuestro Señor en Mateo capítulo 5. Permítame leerle unos textos en Mateo 5, versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho, dijo el Señor: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Perfecto en qué? En amor. Dios lo ama y Dios me ama. Nosotros no nos merecemos ese amor. Ahora entonces, manifestemos ese amor a aquellas personas con las que mantenemos contacto a diario. Quizás este amor esté fallando en su hogar. Tal vez algunos de ustedes, escuchando este programa, son testigos de un hogar destruido por falta de amor. Tal vez usted no habla acerca del tema. Oremos para que Dios, a través de las enseñanzas de su palabra, atraiga nuestros corazones a la obediencia y sujeción a la verdad divina, y que no solo por nuestros labios, sino también por nuestro vivir, podamos demostrar de que somos sus hijos, hijos de Dios. Con esto concluimos nuestro estudio acerca del amor en la primera epístola de Juan. Querido oyente, en nuestro próximo programa seguiremos estudiando en cuanto a la vida del creyente. Así que será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor
Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.